La oficina de prensa de la Santa Sede publicó un itinerario, un programa de viaje perfectamente rutinario. Es el tipo de documento institucional que se emite a primera hora, se copia textualmente en un centenar de portales de noticias y cae en el olvido antes de la hora del almuerzo. Se trataba del programa oficial para la visita apostólica del Papa León XIV a Francia, 4 días trazados al detalle para finales de septiembre. La prensa internacional hizo exactamente lo que la prensa siempre hace. Destacó los titulares más evidentes, la recepción presidencial, las catedrales emblemáticas, la gran misa al aire libre en el centro de París y la peregrinación al santuario de Lourdes. Cada cadena de televisión y cada periódico publicaron la misma lista de paradas, las mismas fotografías institucionales y el mismo titular genérico. El Papa viaja a Francia. Sin embargo, casi la totalidad de los cronistas pasó de largo ante la única frase que realmente importa. No figura en el itinerario oficial, no es una de las paradas programadas. Aparece en una declaración brevísimo entregada a los periodistas junto al calendario de eventos. Tiene exactamente 3 líneas de extensión. Si se lee con la prisa habitual de los despachos informativos, resulta invisible. Pero al analizarla con la atención de quien conoce las estructuras del Vaticano, es imposible no detenerse. Porque en esas 3 líneas, la Santa Sede ha hecho público algo que la Iglesia Católica ha evitado afrontar formalmente durante 70 años. Algo que ningún protocolo diplomático puede contener y que revela sobre la naturaleza de este pontificado más que la suma de todas las ceremonias públicas de esa agenda. Para comprender por qué esa declaración aparentemente menor posee un peso demoledor, es preciso examinar primero el contexto del terreno donde van a posarse los pies del pontífice. Y lo que ha ocurrido en Francia se resume en la cifra más devastadora que la propia institución eclesiástica ha tenido que admitir sobre sí misma en toda su historia. Observando la superficie del viaje, el espectáculo institucional es, por sí solo, de un relieve indiscutible. El 7 de agosto, la Santa Sede hizo oficial el programa completo. Del 25 al 28 de septiembre, 4 jornadas que marcan la primera visita papal a suelo francés en 18 años, desde que Benedicto XVI recorriera el país en 2008. Una generación entera de católicos franceses ha crecido sin ver al obispo de Roma en su propio territorio. La narrativa oficial ofrece estampas de enorme fuerza simbólica. El inicio en París con la recepción de Estado en el Palacio del Elíseo, los encuentros ante la UNESCO y la celebración de las vísperas en la Catedral de Notre Dame, restaurada tras el incendio devastador de 2019. Aquel templo de piedra y madera se consumió ante las cámaras del mundo entero en un país cuya estructura jurídica mantiene una separación radical entre el Estado y la religión. Y sin embargo, mientras la aguja colapsaba, ciudadanos que llevaban décadas sin pisar un templo se arrodillaron en los puentes a cantar el Ave María. Hay detalles de esa reconstrucción que revelan la escala de las instituciones centenarias. Para rehacer la techumbre se necesitaron robles antiguos que fueron plantados por hombres que sabían perfectamente que jamás los verían crecer. Eso representa una civilización construida sobre la fe, trabajar para una cosecha que no se ha de consumir. La misma disciplina que se requiere para reconstruir la confianza tras una catástrofe sistémica. La agenda contempla además encuentros masivos en el Estadio de Francia, una misa en la Plaza de la Concordia, el mismo suelo donde la revolución instaló la guillotina para ejecutar al monarca y a cientos de religiosos, la peregrinación a la gruta de Massabielle en Lourdes y una cumbre sobre las raíces de Europa en Metz, junto a la tumba de Robert Schuman. Todo el programa oficial está diseñado para proyectar la imagen de una institución victoriosa, capaz de renacer de sus cenizas. Pero al margen de los grandes escenarios, en la misma carpeta distribuida a la prensa, la Santa Sede adjuntó 3 oraciones que alteran el significado completo del viaje. El comunicado oficial dice textualmente: durante su próximo viaje apostólico a Francia, el Papa León XIV se reunirá en privado con varias víctimas de abusos en la Iglesia. Las propias víctimas participarán en la preparación de este encuentro. Se podrán facilitar más detalles más adelante. No hay despliegue publicitario, ni encuadre dramático, ni lugar ni hora fijados. El evento ni siquiera figura como una parada en la agenda oficial. Y la clave de esta decisión no reside únicamente en la privacidad del encuentro, sino en la segunda oración del comunicado. Las propias víctimas participarán en la preparación del evento. En la gestión histórica de las crisis institucionales, es la estructura la que fija los parámetros. La institución determina el espacio, la duración, el formato, quién habla y cuánto dolor está dispuesta a escuchar. La víctima suele ser convocada a un escenario diseñado por la misma entidad que le falló. Aquí, la Santa Sede introduce una alteración inédita en la lógica del poder. Cede el diseño de la reunión a quienes sufrieron el daño. Cuando una persona sufre abusos en el seno de una estructura rígida, la herida no se limita al acto inicial, se extiende en la pérdida absoluta del control sobre su propia narrativa. Las decisiones sobre su vida, su credibilidad y su silencio se toman en despachos a los que nunca tiene acceso. Permitir que las víctimas configuren el espacio equivale a devolverles la autoría de su propia historia. No obstante,
obstante, para dimensionar el impacto de este gesto en Francia, es imperativo confrontar la realidad numérica que el propio episcopado galo sacó a la luz. En octubre de 2021, la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia, presidida por Jean-Marc Sauvé, hizo público su informe tras 2 años y medio de investigación en los archivos eclesiásticos y judiciales. Los datos oficiales establecieron que, desde 1950, al menos 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos en Francia. Si se incluyen los trabajadores laicos en instituciones de la Iglesia, la cifra se eleva a 330.000 damnificados. 50 años de archivos revelaron una dinámica donde la prioridad del sistema no fue la protección del vulnerable, sino el resguardo de la fachada institucional. Ese es el terreno sobre el que se despliega la visita papal. No se trata de un escenario neutral, sino de una nación donde la propia Iglesia le puso cifra a su pecado. Es en este punto donde la narrativa oficial y la realidad oculta colisionan. La agenda sitúa al pontífice en el santuario de Lourdes, un espacio asociado históricamente a los enfermos y a las curaciones milagrosas, pero que en los últimos años se ha convertido de forma espontánea en un refugio silencioso para las víctimas. La historia misma del lugar se remite a 1858, cuando Bernadette Soubirous, una joven de 14 años, analfabeta y empobrecida, afirmó haber presenciado las visiones de la Virgen. Las autoridades de la época la interrogaron, la amenazaron y la trataron como a una impostora. El paralelismo resulta evidente. El relato fundacional de ese santuario se basa en una figura vulnerable a la que los poderosos se negaron a creer. Mientras el Papa León XIV se prepara para pronunciar discursos oficiales sobre la dignidad humana en un país que acaba de legislar la eutanasia, la verdadera prueba de la institución no se medirá ante las multitudes de la Plaza de la Concordia, ni ante los diplomáticos en la UNESCO. La cuestión de fondo que plantea esta visita es si una estructura de 2000 años de antigüedad es capaz de sostener la verdad de su propio fracaso en una habitación a puerta cerrada, sin cámaras y sin el control absoluto del guión. La fractura que se abre en este viaje no se mide por la distancia entre París y Lourdes, sino por la distancia entre el protocolo de la diplomacia vaticana y el peso ineludible de la verdad humana. Mientras los comunicados de prensa celebran la restauración de la fe sobre las piedras de Notre Dame y la misa multitudinaria en el corazón de la capital, el verdadero centro de gravedad de estos 4 días permanece desplazado hacia un espacio invisible. Es el choque frontal entre dos realidades incompatibles. Por un lado, la maquinaria institucional con sus itinerarios precisos, sus discursos pulidos y su necesidad intrínseca de control. Por el otro, la presencia de quienes llevan en el cuerpo y en la memoria el resultado de 7 décadas de silencio administrativo. La paradoja de este desplazamiento es total. El Papa llega a un país cuyo parlamento acaba de votar a favor de la muerte asistida, promoviendo un lema oficial sobre la plenitud de la vida. Y sin embargo, la objeción más dura contra la autoridad moral de la Iglesia no vendrá de los legisladores ni de la prensa secular. Vendrá de su propia comisión independiente, de los archivos que sus propios obispos abrieron para revelar que cerca del 4% de toda la violencia sexual contra menores en Francia ocurrió detrás de las puertas de sus parroquias y seminarios. Para comprender la magnitud del conflicto que enfrentará León XIV en esa habitación sin cámaras, hay que mirar los detalles del entorno donde las víctimas han buscado amparo durante años. En la gruta de Massabielle no hay boletines oficiales ni comisiones de prensa. Hay humedad, roca desnuda y el correr constante de un río. Cuando la joven Bernadette se presentó ante los vicarios y los jueces de la ciudad en 1858, no traía credenciales ni formación teológica. Era una adolescente enferma de asma, analfabeta, cuya familia malvivía en la celda abandonada de un antiguo presidio porque no podía pagar un alquiler. Los hombres instruidos del sistema la sometieron a interrogatorios rigurosos, buscando la falla en su relato, la contradicción que les permitiera cerrar el expediente y proteger el orden público. La lógica del poder siempre exige que el vulnerable demuestre la validez de su dolor antes de concederle audiencia. Es exactamente esa lógica la que el Vaticano intenta desmontar con una sola línea en su comunicado. Al declarar que las víctimas participarán en la preparación de la reunión, la institución admite, quizás por primera vez sin la presión de un tribunal, que no puede seguir fijando las reglas del encuentro. La resistencia a este gesto no suele manifestarse en protestas abiertas, sino en la inercia del propio aparato. Para un sistema acostumbrado a proteger su imagen a través de boletines depurados y fotos cuidadosamente compuestas, la presencia de una reunión sin acta, sin fotógrafos y sin guión previo representa un riesgo incalculable. La diplomacia eclesiástica prefiere los símbolos predecibles, el abrazo público ante las cámaras, el gesto de dolor enmarcado por el protocolo.
Pero la naturaleza de esta cita privada elimina todo beneficio de propaganda. Si no hay imágenes para los informativos de la tarde ni comunicados posteriores, la reunión carece de utilidad para el Departamento de Comunicación. Queda únicamente el acto en sí mismo, el obispo de Roma sentado frente a frente con las personas a las que hombres de su mismo hábito arrebataron la infancia. En ese espacio despojado de solemnidad formal, los títulos y las jerarquías carecen de valor defensivo. El pontífice no podrá escudarse en la belleza de la tradición ni en los triunfos de la reconstrucción de una catedral. Tendrá que sostener la mirada de quienes representan la acusación más severa contra la institución. Y es aquí donde la figura de Robert Schuman, invocada en el último día del viaje junto a la frontera alemana, cobra su sentido más duro y menos piadoso. La reconciliación no es un sentimiento abstracto que se espera pacientemente a que aparezca. Es un trabajo concreto de reconstrucción que se ejecuta sobre las ruinas, cuando la confianza ha sido destruida por completo y los agravios aún están frescos. La pregunta que queda suspendida sobre el viaje no es si el Papa completará su agenda con éxito, sino si la institución está dispuesta a asumir las consecuencias de haber cedido, aunque sea por una tarde, el control absoluto de su propia narrativa. Las consecuencias de haber hecho públicos los archivos históricos de la Iglesia en Francia no se tradujeron únicamente en un titular escandaloso, desencadenaron una conmoción estructural que alteró para siempre la relación entre los fieles y la jerarquía. Cuando la comisión entregó sus conclusiones tras revisar décadas de documentación judicial y eclesiástica, la cifra de 330.000 afectados destruyó la narrativa de que se trataba de casos aislados o desvíos individuales. El propio informe lo definió con un término que la burocracia institucional siempre había evitado. El problema era sistémico. La primera reacción protectora del sistema ante una crisis de esta magnitud no suele ser la negación burda, sino el intento sutil de matizar las palabras y trasladar la responsabilidad a épocas pasadas. A lo largo de los años, las líneas de resistencia interna han buscado encuadrar la violencia como un fenómeno concentrado en las décadas posteriores a la guerra, sugiriendo que las reformas modernas ya habían resuelto el problema. Pero los datos fríos de la investigación desmintieron esa consoladora versión oficial, demostrando que las dinámicas de encubrimiento y traslado de sacerdotes continuaron operando en cada década hasta el presente. Otra forma de resistencia implícita consiste en diluir la responsabilidad propia, señalando que la violencia contra menores es una tragedia social más amplia, de la cual la institución solo representó una fracción. Si bien los datos confirman que el alcance de este mal afecta a toda la sociedad, esa comparación resulta inútil para una entidad que se presenta como maestra de moralidad. La tensión dentro del aparato eclesiástico es palpable entre quienes prefieren centrarse en la belleza de la tradición, la estética del culto y los grandes eventos públicos, y quienes entienden que una fe reducida a la fachada carece de todo valor real. Pretender hablar de la dignidad de la vida humana o de la renovación espiritual mientras se guarda silencio sobre la responsabilidad propia equivale a una bancarrota moral. Es precisamente en medio de esta inercia institucional donde la determinación del pontífice cobra una dimensión crucial. Al no suprimir la verdad de los datos y al validar el trabajo de una comisión independiente financiada por los propios obispos, la máxima autoridad de la Iglesia renuncia a las salidas corporativas habituales. Su postura no se apoya en discursos ambiguos ni en promesas de corrección futura, sino en la aceptación explícita del informe. La decisión de reunirse con las víctimas bajo condiciones fijadas por ellas mismas y sin la presencia de fotógrafos oficiales representa un punto de inflexión. No hay en ese gesto un cálculo de relaciones públicas, pues la falta de imágenes priva a la Santa Sede de cualquier beneficio de propaganda inmediato. Es la aceptación de que la institución debe caminar llevando sobre sí la memoria intacta de su propia falla, sin suavizar los verbos ni buscar excusas legales. La tensión psicológica alcanza su punto más alto en las vísperas de los grandes actos públicos. Mientras los preparativos logísticos alistan la misa masiva en la Plaza de la Concordia y las ceremonias en los santuarios nacionales, la verdadera prueba de la jornada no se medirá por el número de asistentes, ni por el aplauso de las autoridades. El momento decisivo se jugará en el silencio de ese encuentro privado, donde el Papa deberá escuchar sin defensas la realidad de un daño que destruyó vidas en nombre de la fe. La tensión acumulada durante décadas de silencio y protocolos cuidadosos encuentra su punto de máxima densidad no ante las cámaras de televisión, ni en los discursos pronunciados ante las autoridades en el Palacio del Elíseo, sino en el espacio invisible de esa reunión privada. Es allí donde las reglas del juego institucional quedan alteradas de manera irreversible. Al permitir que sean las propias víctimas quienes configuren el entorno y establezcan el ritmo del encuentro, el sistema se ve obligado a despojarse de sus defensas habituales. Se produce una inversión radical de la dinámica del poder.
El hombre que viste el hábito blanco del pontífice no entra a la sala para dirigir una audiencia formal, ni para impartir una lección moral desde la altura de su cargo, sino para ocupar una silla en un espacio diseñado por quienes sufrieron el daño. El silencio que rodea este momento posee un peso psicológico aplastante. No hay cámaras registrando la inclinación de la cabeza, ni micrófonos capturando el tono de la voz. No existe un gabinete de prensa preparando el resumen ejecutivo para los informativos de la noche. La renuncia absoluta al espectáculo público quita la máscara del cálculo institucional y expone la realidad desnuda del encuentro. Durante 70 años, la burocracia eclesiástica operó bajo la premisa de que proteger la reputación de la estructura era el deber supremo, administrando el dolor ajeno mediante traslados discretos, notas confidenciales y acuerdos redactados por abogados. En esta habitación, esa coraza se desmorona por completo. La presencia de las víctimas en un entorno libre del control del aparato saca a la luz el defecto fundamental del sistema: haber postergado la verdad humana para preservar una fachada de inviolabilidad. Lo que ocurre en ese espacio despojado es la proclamación más contundente del viaje, expresada no mediante un manifiesto dogmático, sino a través de la disposición a escuchar sin condiciones ni límites de tiempo. Al renunciar a la versión oficial y al control del guión, la institución se ve obligada a confrontar las consecuencias reales de sus acciones en la voz de quienes fueron desposeídos de su propia historia. Las pausas, las miradas directas y la ausencia de respuestas preconcebidas marcan una ruptura definitiva con la inercia del pasado. No hay posibilidad de retorno a las fórmulas retóricas de contrición abstracta. Este acto desmantela la pretensión de que la autoridad puede ejercerse al margen del sufrimiento de los vulnerables, devolviendo el valor absoluto a la experiencia humana viva. La estructura, acostumbrada a imponer sus tiempos y sus formas, debe permanecer en silencio mientras la verdad de los hechos ocupa el centro de la escena. Cuando la puerta de esa sala finalmente se cierre y el programa oficial continúe hacia los grandes escenarios de las cumbres internacionales y las celebraciones multitudinarias, el significado del viaje ya habrá quedado fijado. Nada de lo que se diga ante los micrófonos en la Plaza de la Concordia o en los centros diplomáticos de Metz podrá atenuar el impacto de lo sucedido en esa reunión sin fotos. Las máscaras del sistema han sido retiradas, y la única medida válida de la autoridad moral de la institución ha quedado expuesta, no en la solemnidad de sus ritos, sino en su capacidad para sostener la verdad de su propia falla. Las consecuencias de este viaje no se miden por el eco inmediato de la cobertura mediática, ni por el entusiasmo pasajero de las multitudes convocadas en el Estadio de Francia o en la Plaza de la Concordia. La verdadera resonancia de lo ocurrido se extiende a través del sistema en una escala más profunda y silenciosa, transformando la comprensión misma de la autoridad dentro de la Iglesia. Al hacer pública la cifra de 330.000 afectados mediante el informe de una comisión independiente, y al ceder el control del espacio de encuentro a las víctimas, la institución aceptó una grieta irreversible en su modelo tradicional de gestión. La pretensión de resolver las crisis internas mediante el hermetismo, el traslado discreto de responsables y la protección de la reputación corporativa ha quedado desmantelada desde su propia cúspide. A nivel práctico y local, los efectos de esta transformación comienzan a manifestarse en el terreno cotidiano de las comunidades. Para las personas cuyo dolor fue ignorado o postergado durante décadas por hombres con alzacuellos, la realidad ha dejado de ser un expediente cerrado en los archivos de una diócesis. Al reconocer que la violencia no fue el desvío de unos pocos, sino el resultado de una dinámica sistémica donde las estructuras se priorizaron a sí mismas, la voz de los vulnerables recupera su lugar legítimo. La experiencia de acudir a un espacio eclesiástico cambia radicalmente cuando el marco no lo impone la jerarquía, sino la necesidad de verdad de quien fue dañado. El propio santuario de Lourdes, que durante años recibió en silencio a quienes no podían soportar la presencia de la burocracia oficial, se consolida en la memoria colectiva no como un escenario de representación institucional, sino como el refugio genuino donde la vulnerabilidad es acogida sin exigencias ni condiciones previas. El fenómeno que vive el país revela una paradoja fascinante en el plano existencial e institucional. En la misma nación que tuvo que publicar la cifra más oscura de su historia religiosa, miles de jóvenes y adultos acuden cada año a los templos para pedir el bautismo, triplicando los registros en apenas una década. Esta nueva generación de creyentes no camina hacia la institución ignorando las ruinas o buscando la protección de una estructura perfecta. Conocen los informes, conocen los delitos cometidos por el clero y las fallas de los obispos. Su presencia demuestra que han aprendido a separar a los hombres del mensaje, atravesando el impacto del escándalo para buscar aquello que consideran auténtico.
La lección final que se deriva de toda esta travesía es tan sencilla como exigente. La confianza no se recupera mediante campañas de imagen, itinerarios multitudinarios o comunicados de prensa redactados con cautela legal. La credibilidad se reconstruye únicamente en la penumbra de las habitaciones donde nadie toma fotografías, escuchando sin defensas el tiempo que sea necesario y cediendo el control a quienes sufrieron las consecuencias del silencio. 4 días en Francia no resuelven 7 décadas de dolor, pero marcan la única dirección honesta posible. Al final, toda la complejidad de la historia vuelve al punto de partida, a la imagen de aquella joven de 14 años en la gruta de Massabielle, pobre, enferma y descartada por las autoridades de su tiempo, cuya verdad terminó imponiéndose sobre el criterio de los poderosos. En esa misma lógica se juega el futuro de la institución, en el reconocimiento de que la grandeza no reside en la impecabilidad de la fachada, sino en la capacidad de arrodillarse ante la verdad de los más frágiles.